Bien, señores, continuamos con la parte 2 de la clase número 1 de nuestro curso de evaluación de inversiones, donde ahora mismo quiero compartir con ustedes algunos conceptos que son relevantes e importantes para contextualizar el tema de evaluación de inversiones en cuanto a las finanzas a nivel general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero tenemos que recordar algunas cuestiones básicas de finanzas, como la definición. Las finanzas es la ciencia y el arte de administrar el dinero. Fundamentalmente, las finanzas giran en torno a la gestión del dinero. Es decir, se dice que es arte y también es ciencia. Arte, ¿por qué? Porque no requerimos nosotros cursar una carrera universitaria o tener un masterado, un doctorado, para tener esa habilidad intrínseca que tiene cada persona en hacer que el dinero crezca a través del tiempo. Es decir, hay personas que hacen crecer el dinero y no requieren eh, ciertos estudios para que eso ocurra. Pero sin embargo, la mayoría de nosotros, los normalitos, nosotros tenemos que nos impartan la ciencia de las finanzas para poder entender cómo se mueve el dinero a través del tiempo y cómo podemos optimizar nuestras decisiones. Entonces se dice ciencia, ¿por qué? Porque es adquirida a través de una metodología de enseñanza y a su vez esa enseñanza se fundamenta en literatura recopilada a través de investigaciones. Existen carreras, como por ejemplo la que yo tengo, yo soy ingeniero financiero de profesión, toda una carrera para ver la ciencia en cuanto a la administración del dinero. Ahora bien, las finanzas como tal tienen un objetivo, es decir, el responsable de finanzas de una empresa tiene una pega, tiene un trabajo. Y el trabajo lo podríamos resumir en maximizar el valor de la empresa. Si bien ustedes pueden tener otro concepto del objetivo de las finanzas, como por ejemplo maximizar la riqueza de los accionistas, el objetivo que les propongo ahora mismo es un objetivo que más se adecua a países como los nuestros, América Latina, que no tenemos un mercado bursátil muy desarrollado. En consecuencia, al final del día, lo que nosotros buscamos es que el valor de la empresa aumente a través del tiempo. Y cuando nosotros hablamos de valor, nosotros estamos hablando de no el valor el concepto de valor que manejamos usualmente, que se refiere a aspectos cualitativos de una persona, o sea, ¿cuánto vales? ¿Cuál es tu valor? Sino estamos hablando de una metodología para estimar el valor. Entonces la pregunta mágica es, ¿una empresa vale por sus activos? ¿Vale por su tamaño? ¿O una empresa vale por su capacidad que tiene para generar flujos futuros? Creo que todos coincidimos que más que el tamaño de sus activos, una empresa vale por la capacidad que tiene esos activos para generar flujo de caja. Es decir, cuando nosotros estamos buscando valorar una empresa, lo que nos interesa fundamentalmente, más allá de sus activos, es la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de caja futuro. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de maximizar el valor, primero tenemos que tener la lógica de cómo se determina el valor de una empresa. Primero, partimos siempre de la inversión que citamos antes, es decir, la inversión, se espera que la inversión de una empresa genere flujo de caja y esos flujos de caja se van a dar en el futuro. Es decir, cuando nosotros estamos valorando una empresa, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una proyección de su flujo de caja hacia el futuro, asumimos la lógica de la perpetuidad, es decir, asumimos que la empresa va a tener vida perpetua. Ahora bien, si queremos valorar la empresa, ¿qué es lo que necesitamos? Actualizar los flujos de caja. Es decir, el flujo de caja libre que la empresa va a generar en el futuro, lo que nosotros hacemos es actualizar esos flujos de caja al presente. Y de acá viene una frase célebre e importante en finanzas. En finanzas, el valor de cualquier activo
es el valor presente de los flujos futuros que promete ese activo. Repito, en finanzas, el valor de un activo es igual al valor presente de los flujos futuros que promete ese activo. En ese sentido, la empresa, sus activos, su inversión, determinan su capacidad para generar flujo de caja futuro. Entonces, lo que nosotros hacemos para valorar una empresa, básicamente es proyectar los flujos de caja al futuro y luego lo traemos al presente. Pero para eso necesitamos primero definir la estructura de capital, es decir, la combinación deuda-patrimonio, que eso le llamamos financiamiento, y a partir del financiamiento estimamos una tasa K que le llamamos costo promedio ponderado de capital. Entonces, ¿cómo valoramos una empresa? Sencillamente lo que hacemos es, en la versión más sencilla, es el flujo de caja futuro, lo dividimos entre el costo promedio ponderado de capital y de esa forma obtenemos el valor de la empresa. Entonces, el valor de la empresa va a estar en función de dos variables, el flujo de caja libre y el costo promedio ponderado de capital. Y el valor de la empresa, al ser algo bueno, nosotros en finanzas siempre buscamos que el valor de la empresa se maximice. Y para maximizar el valor de la empresa, usted tiene que maximizar los flujos de caja libre, es decir, generar el mayor monto de flujo de caja libre en el futuro, por una parte, y por otra parte, minimizar el costo promedio ponderado de capital. Es decir, si nosotros queremos maximizar el valor, tenemos que trabajar en estos dos aspectos. En el primero, buscamos maximizar el flujo de caja libre y en el segundo, buscamos minimizar el costo promedio ponderado de capital, que es el costo del financiamiento. Entonces, si nosotros logramos maximizar el flujo de caja libre y minimizar el costo promedio ponderado, estaremos en condiciones de lograr el objetivo máximo, que es maximizar el valor de la empresa. Entonces, en consecuencia, toda empresa debería conocer su valor y gestionar su valor, porque no necesariamente debo esperar una venta, una fusión o buscar un préstamo o por ahí darle su parte a un accionista. No debo esperar esas situaciones para estimar el valor. Estimar el valor es crucial, porque repito, si el objetivo de las finanzas es maximizar el valor, usted no puede maximizar lo que no conoce. En consecuencia, lo primero que debemos estimar es el valor de la empresa. Ahora, ¿de qué depende el valor? Depende del flujo de caja libre y el costo promedio ponderado de capital, conceptos que vamos a abordar ahora mismo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del costo promedio ponderado de capital, tenemos que partir primero de que debe existir una inversión. Y esa inversión genera flujo de caja libre. Pero para que eso se dé, necesito deuda, necesito patrimonio. Esa es la estructura de capital, que generalmente la representamos con W sub I. Ahora bien, cada fuente de financiamiento tiene un costo. La deuda tiene su costo de la deuda, los recursos propios tienen su costo, los recursos propios. Y una vez conociendo estas dos variables importantes, es decir, una vez que usted conozca la estructura de capital, es decir, la combinación de deuda-patrimonio, y una vez que usted conozca el costo de capital, estaría usted en condiciones de calcular el costo promedio ponderado de capital, o sea, cuánto me cuesta el financiamiento. Es decir, el valor de la empresa va a depender del flujo de caja libre y el costo de capital. Ahora, centrémonos en el costo de capital. Una fórmula sencilla de calcular el costo de capital, ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una inversión, tenemos una estructura de capital donde tenemos 60% es deuda, 40% es aporte propio, y tenemos el costo de cada fuente de financiamiento, el costo de la deuda 5%, el costo de recursos propios 15%. Entonces, si queremos sacar nosotros el costo promedio ponderado de capital, o sea, cuánto nos cuesta el financiamiento, fíjense que la fórmula es el producto de la importancia de cada fuente de financiamiento por el costo de cada fuente de financiamiento. Es decir, que en este caso, nosotros podemos calcular el costo promedio ponderado de capital multiplicando el peso de la deuda multiplicado por el costo de la deuda. Es decir, estoy multiplicando este señor
por este señor, más, más la importancia del capital por el costo de capital. Es decir, este señor por este señor. El resultado se llama costo promedio ponderado de capital y se le expresa en porcentaje. Vale decir que financiar, o sea, financiar esta inversión tiene un costo de 9%. Ese es el costo del capital. ¿Cuánto me cuesta reunir el dinero necesario para financiar esta inversión? Ahora bien, de aquí sacamos dos cuestiones importantes. La primera, que reconocemos que el costo de la deuda es menor que el costo del capital propio. En consecuencia, si queremos nosotros minimizar el costo promedio ponderado de capital, una respuesta lógica sería pues aumentar la participación de la deuda. Es decir, si en lugar de 60 usamos 70 de deuda, estaríamos minimizando el costo de capital. Pero recuerden ustedes que si aumentamos la participación de la deuda, probablemente lo que estamos haciendo es exponiendo a la empresa a un mayor riesgo financiero, porque un mayor peso de la deuda implica una cuota mayor. ¿Y qué pasa si en el futuro nuestras ventas caen un poquito, un 10%? Quizás ahí nos podría en condiciones desfavorables para poder afrontar el pago de la deuda. En consecuencia, debo ser equilibrado en definir mi estructura de capital. Si bien la teoría me dice que a mayor deuda se reduce el costo de capital, pero también debo compensarlo con el riesgo. Debo ver hasta dónde puedo aumentar la participación de la deuda. Y a eso se refiere el tema de estructura de capital que nosotros vamos a ver más adelante. Pero aquí el mensaje central es que si quiero maximizar el valor de la empresa, debo minimizar el costo de capital. Si quiero minimizar el costo de capital, debo aumentar la participación de la fuente de financiamiento de más bajo costo, que es la deuda, pero hasta un cierto límite, hasta el límite donde yo lo pueda pagar con un bajo riesgo. Ahora bien, es solamente la mitad de la película, o sea, la mitad de la película es el costo de capital. La otra mitad de la película es el flujo de caja libre. Recuerden ustedes que el valor de la empresa va a depender del costo de capital, que es lo que hemos hablado ahora mismo, pero también va a depender de los flujos de caja libre futuros. En ese sentido, los flujos de caja libre, ¿cómo se determinan? El flujo de caja libre va a depender primero del resultado operativo después de impuestos. Y a su vez, cuando nosotros hablamos de resultado operativo después de impuestos, ya aquí estamos rompiendo un poco el esquema contable. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos el flujo para evaluar una determinada inversión, en contabilidad se parte de la utilidad neta. Cuando ustedes ven los estados financieros, el flujo de efectivo de una empresa, parte, ¿de dónde parte? Parte de la utilidad neta. Sin embargo, que cuando nosotros queremos evaluar un proyecto de inversión, no partimos de la utilidad neta, porque al final del día, recuerden ustedes que la utilidad neta está contaminada por los intereses. Y los intereses no es operativo, los intereses vienen de la mano de una decisión de financiamiento, entonces no es operativo. En consecuencia, nosotros cuando armamos flujo de caja, nosotros partimos del resultado operativo después de impuestos, es decir, básicamente el resultado operativo multiplicado por 1 menos t, donde t es la tasa impositiva. Es decir, si queremos nosotros maximizar el flujo de caja libre, tenemos que maximizar el resultado operativo. Ahora bien, el resultado operativo, a su vez, ¿de qué depende? El resultado operativo depende, primero, de una variable comercial. El volumen de ventas. El volumen de ventas es una variable de responsabilidad comercial, o si ustedes quieren, aquí tenemos dos áreas importantes de una empresa. Está el área comercial, y está el área de marketing, el área de marketing. Entonces,
Estas dos variables contribuyen de manera directa a la generación del resultado operativo después de impuestos. Vamos por partes. Les hablaré de un ejemplo de una empresa industrial. A ver, el área comercial se encarga de qué? De que el producto de la fábrica llegue al intermediario. Entonces, el área comercial ve la parte logística, la parte comercial negocia descuento, la parte comercial es la que llena a todos los proveedores, perdón, a todos los intermediarios, llena de productos. ¿Verdad? Se le llama ocupar el mercado. Es decir, cualquier empresa puede hacerlo de diferente manera, puede zonificar, pero al final del día lo que busca el área comercial es que el producto llegue a todos los intermediarios. Depende del canal. Generalmente, cuando usamos intermediario, estamos hablando del canal largo, es decir, para llegar al consumidor final. O sea, las empresas generalmente no venden al consumidor final, sino venden a los intermediarios, ya sean los mayoristas o detallistas. Bien, ahora bien, la pega comercial, perdón, la pega del área de marketing, el trabajo del área de marketing es que una vez el producto esté en los almacenes del intermediario, que rote, pues, ¿no? O sea, es decir, el área de marketing hace estrategias para que el producto rote. De nada sirve que el área comercial copie el mercado y esos productos no rote, porque al final del día lo que nos interesa es que rote, es decir, que las ventitas pequeñas, el producto salga rápido de manera tal que el área comercial esté nuevamente proveyendo de una manera fluida. Y peor aún si los productos son perecederos. Imaginan, señores, si el producto no rota, ¿qué debo hacer como empresa? Retirarlo del mercado. Y a eso implica la destrucción de valor para la empresa, flujos negativos. En consecuencia, si quiero maximizar el flujo de caja libre, pues el área de ventas, con el trabajo del área comercial y de marketing, es vital. Ahora, ¿dónde está el trabajo de los financieros, de los de producción, recursos humanos? Nosotros buscamos eficiencia. Por ejemplo, el área financiera que busca que el área comercial venda, pero sin destruir el margen. Es decir, por ejemplo, el área comercial puede tener una estrategia agresiva de descuento, pero los descuentos, señores, en términos sencillos, es una reducción del precio. El descuento es una reducción momentánea del precio. En consecuencia, si usted reduce el precio, ¿qué está haciendo? Está afectando el margen. Entonces, si usted reduce el precio, ¿qué es lo que está haciendo? Está matando margen. Entonces, siempre el análisis va a ser, ok, lo que una empresa pierde en margen, desde el punto de vista financiero, debería ser repuesto en volumen. Pero ¿qué pasa si mato margen y no consigo volumen? En ese caso estaría destruyendo valor. Entonces, desde el punto de vista financiero, nosotros debemos ver que el área comercial no destruye el margen o decirle el efecto que puede tener la estrategia en el margen. O con su efecto de decirle, ¿saben qué? Si ustedes están planeando estos descuentos, tienen que generar cierto volumen mínimo de ventas para poder sopesar o equilibrar la pérdida en margen por más volumen de ventas. También debemos buscar nosotros, en consecuencia, no bajar el precio, ¿no? No es el camino, no es el camino, porque el camino siempre va a ser incrementar el margen y para eso debo buscar generar valor y en el futuro tener la posibilidad de incrementar precios. Y también en el futuro buscar eficiencia de cómo bajar mis costos. Es decir, si quiero maximizar mi flujo de caja libre a través del resultado operativo, debo cuidar mi margen. Ese es el mensaje. Pero también debo cuidar la gestión de qué? De mis gastos administrativos, de mis gastos comerciales, de mis gastos de producción. Mínimamente, mínimamente, para empezar, debo tener la cantidad de personas que se necesita. Si es un emprendimiento nuevo, a veces cuando es un emprendimiento nuevo, hacemos una estructura organizacional muy pesada. Sin embargo, debemos buscar nosotros la posibilidad de tener una estructura liviana. Punto número uno. Punto número dos, debo generar métricas de productividad. Es decir, debo asegurarme que la gente que tengo es la que necesito.
y hacer un seguimiento en cuanto a la eficiencia de todas las áreas. Recuerden ustedes que primero, para que algo se pueda mejorar, se tiene que medir. En consecuencia, trabajar bajo la metodología de presupuesto es terriblemente acertado porque me da un parámetro de medición. Pero si en la empresa usted no trabaja con presupuesto, entonces si no tengo presupuesto, todo está bien. O sea, si no hay presupuesto, cualquier gasto es correcto. Pero si hay presupuesto, lo puedo contrastar a fin de mes con mi presupuesto y analizar las desviaciones. En consecuencia, si quiero maximizar mi flujo de caja libre, debo controlar mi volumen, mi margen y mi gasto. Adelante, Belín. Profesor, ¿cómo controlamos? Porque la gerencia puede decidir entre margen o volumen. ¿Cómo podemos decidir cuál es el más óptimo, se podría decir? ¿O en Genial. base a, o en base a qué podemos estimar eso? Muy bien, la responsabilidad de la gerencia de finanzas es dar un abanico de escenarios, ¿no es cierto? Decirle, ok, mire, si usted planea este descuento, este es el efecto en margen. Esto es lo que vamos a perder en margen. Y esto es lo que deberíamos generar en volumen para que mi resultado operativo salga airoso de la acción, porque todos buscamos eso. Y la gerencia va a tomar la decisión. Ok, mira, ok, te acepto el descuento, pero me tenés que generar este volumen de ventas. Si la respuesta es afirmativa, vamos, estamos generando valor. Pero aquí también aclaro algunas cuestiones importantes. Algunas veces la generación de valor desde el punto de vista financiero son sacrificadas por acciones comerciales. ¿Me explico? Vamos con este supuesto. Sacrifico margen y ese margen no es compensado con volumen. En consecuencia, estoy destruyendo valor en términos de flujo de caja libre, porque lo que gané en volumen no compensa la pérdida de margen. Pero ahí tengo que ver también el componente estratégico a largo plazo de la empresa, porque la gerencia puede decir, ok, ¿sabes qué? Yo sé que estoy destruyendo valor desde el punto de vista financiero, estoy destruyendo valor, pero ¿sabes qué? Yo quiero mercado. Yo quiero estar en el mercado y una vez esté en el mercado, entonces ahí busco maximizarle valor. Pero por ahora priorizo más una meta comercial que un resultado financiero. Se podría dar, y de hecho creo que en algunos casos se da, en su caso particular de ustedes, muchas veces quizás una meta comercial aún así no genere valor, la prueban, pero repito, no es una constante, debería ser por cierto tiempo, ¿no? No sé si respondí su pregunta, Evelyn. Yo entonces diría que sería cíclico, más bien. Podría ser cíclico. ¿En qué sentido cíclico, Evelyn? Eh, por ejemplo, estacional, por estaciones, Correcto, correcto, correcto. por volumen me refiero. O sea, cada cierto tiempo podemos otorgar por el nivel de volumen, podemos dar esos descuentos y no destruimos valor. ¿Podría ser así, así como lo entiendo? Vamos por parte, como dice el descubridor. Definitivamente, definitivamente, ya cuando hablamos bueno, estamos hablando del flujo operativo, el flujo operativo está asociado a las operaciones de negocio y las operaciones de negocio generalmente tienen un comportamiento mensual y como es mensual, en todo emprendimiento está afectado por la estacionalidad. En consecuencia, las estrategias están en función a las estaciones, al propio ciclo de negocio. Entonces, pero siempre debemos buscar que al final del día, desde el punto de vista financiero, debemos maximizar el flujo de caja libre. Y si ofrecemos un descuento, debería ser compensado, esa pérdida en margen debería ser compensada con volumen. En ese sentido, eh, vamos por parte, como dice el descodificador. Ejemplo, aquí en Bolivia, por ejemplo, estamos acostumbrados en la industria de los zapatos, que algunos dicen, ok, descuento 50%.
descuento 30%. Y uno pensaría, pero si están haciendo ese descuento, ¿están perdiendo? En realidad no. Lo que ellos están haciendo, están sacrificando margen y si hacen ese descuento, esa pérdida en margen tiene que ser compensada por volumen. Entonces, el análisis o la responsabilidad financiera, Belín, sería como financiera hacer el análisis y decir a la gerencia lo que tiene que pasar para no destruir valor. Porque al final del día, muchas veces nosotros los financieros no estamos en la posición gerencial de ser la persona que decide, pero sí estamos en la posición de visualizar los números o los diferentes escenarios para que la gerencia tome decisiones informadas, consciente de lo que va a pasar. Profesor, ¿qué me recomendaría usted o tener a la mano qué tipo de análisis? ¿El flujo de caja sería número uno para ver mis flujos? Totalmente, totalmente, totalmente. Debo hacer ¿Qué- seguido. Adelante. ¿Solamente el flujo de caja o qué más me recomendaría usted? Vamos por parte, como dice el descualizador, ¿no? Uno, el estado de resultado sería un buen punto de partida, porque a partir del estado de resultado podemos construir nosotros nuestro flujo. Entonces el estado de resultado, qué me va a indicar? Primero, me va a indicar los márgenes, los volúmenes, y obviamente debo terminar mi análisis con flujo de caja, porque si solamente me limito al estado de resultado, estaré analizando la mitad de la verdad. Tengo que analizar las otras cuentas que forman parte del capital de trabajo. Es decir, la gestión de cuentas por cobrar, la gestión de inventario, la gestión con proveedores. Debo monitorear mi flujo operativo analizando todas las variables que forman parte del flujo operativo, como ser primero el resultado operativo. Y el resultado operativo, todo usted lo analiza a nivel de resultado. Pero también debo analizar los otros componentes, como por ejemplo, eh, la necesidad operativa de fondos, que a su vez estas necesidades operativas están afectadas por las cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar están en función al periodo medio de cobro que define la empresa. También tenemos que ver el tema de la gestión del inventario, tenemos que ver cómo rota nuestro inventario y también tenemos que ver cómo gestionamos las cuentas por pagar, básicamente el análisis le pidió los medios de pago. La respuesta puntual a su pregunta es flujo de caja, ¿sí? Si nosotros analizamos el flujo de caja mes a mes, estaremos analizando, primero, vemos cómo se comporta. Segundo, tenemos que ir del número final hacia atrás y ver qué es lo que está pasando para que ese flujo aumente o disminuya. ¿Es un problema de resultado? Es decir, es un problema de margen, es un problema de volumen, es un problema de gestión de gastos, o quizás estamos bien por ahí, pero es un problema que tenemos mucho acumulado en cuentas por cobrar, tenemos mucho acumulado en inventario, o tenemos mucha acumulación en cuanto a los proveedores. Eh, ¿Se entendió, Evelyn? Ya, entonces tengo que analizar los incrementos a qué se deben y incrementos o decrementos, dependiendo a qué se debe y atacar esas debilidades, se podría decir, ¿no? Correcto, Evelyn. Y del número final, que es en este caso el flujo operativo, porque todos estos componentes son parte del flujo operativo, ver la variación del flujo y luego ir hacia atrás a buscar las causas que generaron ese incremento o decremento para poder atacar las causas. Esa sería la metodología de análisis, ¿no? Perfecto, gracias. Genial. Ahora, recuerden ustedes que esta es, lo que he marcado es el famoso FEO, flujo de efectivo operativo, es decir, lo que el negocio genera. Vean ustedes que el resultado operativo después de impuestos está afectado por la depreciación y la amortización. Y ambos factores no son salidas de efectivo. Recuerden ustedes que la depreciación y la amortización tienen una finalidad eh, tributaria, es decir, nos ayudan a que paguemos menos impuestos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos encontrar el flujo de efectivo operativo, lo que restamos antes tenemos que volver a sumar para poder eliminar el efecto de la resta anterior. Ahora, pero, ¿qué pasa? Las empresas normales, las empresas dentro de la operativa normal,
tienen que hacer inversiones en activos fijos brutos. Es decir, si la empresa crece, para acompañar ese crecimiento se requiere inversiones. Es decir, inversiones en ampliaciones, por ejemplo, vamos por partes. Si nosotros dentro de nuestra empresa estamos creciendo en operaciones, probablemente vamos a requerir más activos en términos de vehículos para hacer nuestra distribución. Nuestra planta tiene cierta capacidad instalada. Esa planta tiene que, generalmente, si ya está ocupada la capacidad instalada, tenemos que hacer ampliaciones. Y no solamente ampliaciones, las inversiones también vienen por las mejoras o el reemplazo, porque los activos fijos no son eternos. Recuerden, si tenemos nosotros un activo fijo con mucha antigüedad y está funcionando con defectos, esos defectos tienen un costo, porque si el activo no funciona de manera plena, genera desperdicios. En consecuencia, el análisis de margen, por ejemplo, el análisis de margen, tengo que ver, ok, el incremento del costo, recuerden ustedes que está explicado por dos factores. El incremento del costo lo explico por dos factores. El primero es el precio de los insumos. Es decir, que si mi costo aumentó en el mes 1, en el mes 2 con relación al mes 1, una probable explicación sencilla sería el precio de los insumos. Pero ¿qué pasaría si en su análisis usted identifica que el precio de los insumos no cambió? O sea, los insumos no han cambiado. Entonces ahí es, ok, pero ¿por qué incrementó mi costo? Ah, ahí debo de preguntarme entonces el factor de eficiencia. Debo analizar la eficiencia. Es decir, que puede ser que el precio de los insumos no hubieran cambiado, pero ¿qué pasa? En el proceso de producción, para sacar el mismo producto terminado, requiero más insumos. ¿Y por qué requiero más insumos? Porque dentro del proceso, seguramente, alguno de los activos que forman parte del proceso no está funcionando bien y me está generando desperdicios. Y esos desperdicios hacen que mis costos se incrementen. En consecuencia, eh, el crecimiento de mis operaciones tiene que ser acompañado de incremento en inversiones en activos fijos brutos, ya sea para ampliación, ya sea para la renovación, es decir, cambio de un activo por otro, o por la mejora tecnológica, es decir, siempre buscando la mejor manera de hacer las cosas. Este, antes de responder a Evelyn, cierro con esto. Por ejemplo, aquí en Bolivia no, estamos nosotros haciendo a nivel de posgrado, estamos viendo la manera de cambiar la malla curricular de los posgrados, al menos en la universidad donde trabajo, y estamos dándonos la tarea de hacer entrevistas, ¿no? Con la jefatura de finanzas de acá de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Y algo recurrente de los perfiles de un gerente de finanzas es que están buscando gente proactiva que esté buscando formas diferentes de hacer las cosas, o sea, innovar. Y innovar no quiere decir necesariamente algo que tenga que ver con la tecnología. Innovar quiere decir cambiar la forma de hacer las cosas, es decir, buscar la forma de procesos, poder acortarlos buscando mayor eficiencia. En ese sentido, usted puede hacer un plan de inversión para mejorar un proceso. Quizás ese proceso no tenga efecto en volumen, pero seguramente le va a mejorar los costos de la empresa. En consecuencia, lo que nosotros estamos buscando aquí es inversiones que aporten valor. Inversiones que aporten valor. Adelante, Evelyn, ahora con su pregunta, por favor. Sí, justo hablando, yo sé que este no es tema de costos, pero si nos podría proporcionar o en todo caso enseñar a través de una plantilla de costos para hallar las eficiencias y ver qué deficiencias deberíamos abarcar para poder mejorar. Claro que sí, Evelyn. Como usted bien lo menciona, quizás no lo vamos a ver a profundidad, pero lo que sí podía hacer por ustedes, quizás subirle a la plataforma una parte de un curso que doy de análisis financiero donde yo analizo los costos. Y si tienen sobre eso más inquietudes, podemos ser más selectos en la parte del análisis, ¿no es cierto? Ay, sí, por favor, gracias. Perfecto. Bien, entonces gracias, Belén, usted por preguntar. Entonces, continuando nosotros con la explicación, al final del día lo que estamos nosotros viendo es el feo.
el flujo de efectivo operativo y el flujo de efectivo de inversión. En resumen, si nosotros queremos maximizar el valor de la empresa, tenemos que maximizar el flujo de caja libre, y para maximizar el flujo de caja libre tenemos que maximizar el flujo de efectivo operativo, y para maximizar el flujo de efectivo operativo tengo que ver primero volumen de ventas, cuidando el margen, gestionando bien los gastos, controlándolo, y obviamente todo lo anterior se cae si no gestiona cuenta por cobrar. ¿De qué sirve que usted sea una empresa que venda a diestra y siniestra si todo está por cobrar o hace mala venta? Debe gestionar su cuenta por cobrar. Debo gestionar mi inventario. El inventario que tengo es el que necesito. Estoy demasiado estoqueado. Debo buscar siempre la forma de negociar con los proveedores. Es decir, la idea central es que si usted da crédito, debería buscar con el proveedor que le dé el crédito. Pero si usted da crédito, si usted da crédito y el proveedor le paga al contado, tiene un problema en la gestión de capital de trabajo, porque al final del día, la cuenta por cobrar desde el punto de vista financiero es financiamiento que usted le está dando al cliente. Es decir, cuando usted le da su producto a crédito, usted lo está financiando al cliente. Y ese producto debería estar en la caja, y no está en la caja, lo tiene el cliente. En consecuencia, eso tiene que ser financiado con pasivo. Y ese pasivo debería ser proveedores, pero si al proveedor usted le paga contado, entonces va a requerir tener deuda financiera para apalancar el tema de, sus, de su cuenta por cobrar. Cito un ejemplo así sencillo. Por ejemplo, aquí en Bolivia, ustedes seguramente han visto, tenemos una empresa que tiene un gran ritmo de crecimiento, que es Tienda Amiga. Es una empresa que da productos a créditos. Pero ¿qué pasa? Aunque Tienda Amiga sea una empresa muy grande, no tiene ese poder para negociar con el fabricante plazo de pago. Es decir, al fabricante se le paga casi al contado. Me imagino que se le da un anticipo y luego cuando la mercadería esté aquí se le da el resto, o independientemente de las formas. Fíjese que el proveedor, las empresas grandes, no dan crédito. En consecuencia, y si yo a mi proveedor no le pago al crédito, le pago casi al contado, pero sin embargo mi negocio es darle a mi cliente productos a crédito, ¿eso en qué termina? Eso termina en un feo negativo. ¿Por qué? Porque tiene usted unas cuentas por cobrar muy grandes que no es compensada con su resultado operativo, y al final del día, al menos tiene amiga, en las últimas gestiones tienen un flujo de efectivo negativo. Pero ese flujo negativo, ese flujo operativo negativo tiene que ser apalancado con deuda. Es decir, si usted tiene un flujo de efectivo operativo negativo propio de su negocio, tiene que ser apalancado con deuda. Pero habría que ver la sostenibilidad en el tiempo, porque repito, lo ideal sería una empresa saludable, es una empresa que crezca con flujo operativo negativo, y el crecimiento demanda inversiones. Es decir, lo normal sería que este señor sea positivo y este señor sea negativo. Lo contrario es una mala señal. Es decir, una empresa que tenga un flujo operativo negativo y un flujo de inversiones positivo quiere decir que el negocio no está generando efectivo, y como el negocio no está generando efectivo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy liquidando mis activos. En consecuencia, eso me va a decir que muy pronto no estaré en el mercado. ¿Se entiende, señores, hasta aquí? ¿Todo bien? Adelante, Profesor, Pedro. ay, Una bolsita va a disculpar que tenga que volver para atrás. Adelante, Pedro. No me quedó claro el tema, creo que la anterior diapositiva en la que mencionaba los porcentajes de la deuda y los porcentajes propios. Creo que eran intereses, si no me equivoco. Esos intereses de la deuda son, me imagino, los intereses del banco, ¿cierto? O en todo caso el prestamista, el financiador. Pero de la deuda propia, vamos a decir, ¿cómo determina ese porcentaje?
Claro que sí, claro que sí. Ahorita respondo a la consulta de, de Pedro, ¿no? Y la pregunta de Pedro, es una pregunta muy, muy común. Por ejemplo, cuando a veces doy cursos de posgrado y tengo un público que tiene una fuerte formación de contador o de auditor, entonces la pregunta es, y profesor, los intereses yo sé, porque los intereses los miro en el estado de resultados, pero usted me está diciendo que el costo de recursos propios, o sea, el dinero del dueño tiene un costo. El tema está, ¿y cómo lo determino ese costo? Por ahí va la pregunta, ¿no, Pedro? Sí, 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 eso. Perfecto. Entonces, ya nosotros cuando hablamos de finanzas no utilizamos tanto la ley del cacho, porque la ley del cacho nos dice que lo que se ve, se anota. Pero sin embargo, en finanzas usamos bastante el concepto de costo de oportunidad. Es decir, cuando el dueño a nosotros nos da su dinero para que nosotros como gerentes generemos valor para él, cuando el dueño me da un dinero, ese dinero pues no va a ser gratis, porque el dueño es que espera una rentabilidad por su dinero. ¿Estamos correctos, Pedro? Sí, sí, justamente. Y lo entiendo bien el tema del costo por pérdida de oportunidad, ¿no? Perfecto, Pedro. Entonces, nosotros vamos a estimar ese costo a través de un modelo. El modelo que vamos a usar, Pedro, es el modelo KPM, el modelo más referenciado para estimar precisamente ese costo de oportunidad, como usted bien lo decía, porque al final del día, si por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una inversión, ahora mismo, por ejemplo, queremos abrir un restaurante y a todos ustedes, a cada uno de ustedes le pido que un aporte capital, pero a cada uno de ustedes le pido que me exija una rentabilidad. Creo que todos estamos de acuerdo que todos, absolutamente todos, nos va a pedir un porcentaje diferente, ¿no es cierto? Sí, seguro que sí. Entonces, sobre eso, entonces viene, ok, entonces, ¿qué metodología aplico para estimar esa tasa? Nosotros, Pedro, vamos a usar la metodología del KPM, que es una metodología muy aceptada, pero tampoco no nos vamos a cerrar a escuchar otros criterios que ustedes quieran compartirnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollemos en el curso. Ok, muy amable, gracias. Gracias a Lo usted, tomé Pedro. porque pensé que el ejercicio o el ejemplo acababa ahí y no quería que se me pase esa duda. Muy amable, gracias. Claro, Pedro, no se preocupe. Esto solamente, no se preocupe, todo este curso es netamente práctico. Lo que estamos haciendo ahora es uniformar conocimientos en el sentido de que todos y cada uno de ustedes tienen diferentes formaciones y lo que queremos es que todos hablemos el mismo lenguaje. Por eso esta primera clase siempre tiene un fuerte componente conceptual. Pero todo lo vamos a cuantificar, Pedro. No se preocupe. Perfecto. Resumiendo entonces todo lo que hemos hecho hasta aquí, básicamente hemos hablado de finanzas, los objetivos de las finanzas que es maximizar el valor y para maximizar el valor tenemos que tomar decisiones. Las decisiones las podemos englobar en cuatro. Inversión. Cuando nosotros hacemos una inversión, ¿qué esperamos de la inversión? Pues una rentabilidad. O sea, la inversión tiene que generar una rentabilidad. Porque la inversión, desde la lógica, sale dinero y esperamos que en el futuro nos entre dinero. Esa es la lógica de la inversión. Entonces, no va a generar rentabilidad. Sin embargo, el financiamiento tiene un sentido opuesto a una inversión. Porque cuando usted hace el flujo de caja de un financiamiento, ¿qué sucede? Primero, nos entra dinero porque nos estamos prestando, ¿no, señores? Nos prestamos dinero, nos entra dinero. Pero luego que nos entre dinero tenemos que pagarlo. En el futuro, el financiamiento me genera ya no entradas, me genera salida de efectivo. En consecuencia, como la lógica del flujo es diferente, esta es la lógica de una inversión. Entrada, perdón, salidas inicial seguido de entradas. La lógica del financiamiento es al revés. Me entra dinero y luego tengo que pagarlo. Entonces, es por eso, desde el punto de vista conceptual, es que el financiamiento
termina en un costo. Termina en un costo que nosotros le llamamos costo promedio ponderado de capital. Entonces, el curso gira en torno a estas decisiones, la de inversión y de financiamiento. Y para que la decisión sea aprobada, la rentabilidad de la inversión tiene que ser superior al costo del financiamiento. Ahora bien, pero si la empresa está en marcha, vienen las decisiones operativas. Las decisiones operativas giran en torno a la operativa del negocio. Y para que la maquinita funcione, una variable importante de las decisiones operativas es ver la liquidez. Es decir, si queremos que la maquinita funcione, la empresa tiene que ser líquida, pero también ser rentable. Es decir, debo buscar un equilibrio entre lo que es riesgo y rentabilidad. En las decisiones operativas debo equilibrar mi liquidez versus la rentabilidad. Me explico. Y hago el ejemplo con los bancos, por ejemplo. Los bancos, si tienen mucha liquidez, eso compromete su rentabilidad. Porque recuerden ustedes que los bancos terminan trabajando con el dinero del público. Es decir, la gente va y ahorra y eso es un pasivo. Esos ahorros se van a la caja de un banco. De esa caja, el banco que hace lo presta el dinero, se va a cartera. En consecuencia, la lógica financiera me dice, ¿sabe qué? Si el banco tiene baja liquidez, es porque el dinero lo ha prestado. Y si el dinero lo ha prestado, entonces debe ser rentable. Pero si el banco tiene mucha liquidez, está sacrificando rentabilidad porque ese dinero que está ahí disponible debería estar colocado en la cartera. Entonces, en las decisiones operativas, nosotros debemos buscar siempre el equilibrio que debe existir entre lo que es rentabilidad y liquidez. Ambas variables son importantes. Más la liquidez en el corto plazo es más importante en el corto plazo y la rentabilidad tiene una connotación más a largo plazo. Ahora bien, pero dentro de la gestión, cuando llega el fin de año, los accionistas de la empresa que esperan dividendos. Entonces, la política de dividendos también se considera una decisión importante a la hora de evaluar inversiones. Es decir, cuánto de la utilidad se queda y cuánto de la utilidad se reparta a los dueños. También es parte de las decisiones en el ámbito financiero. Entonces, básicamente estas cuatro: inversión, financiamiento, operativas y política de dividendos. El alcance de este curso, dentro de todas las decisiones financieras, fundamentalmente gira en torno a las decisiones de inversión y a las decisiones de financiamiento. Fundamentalmente son los temas que más vamos a desarrollar. Señores, ¿se entendió esta parte de la sesión? Sí, sí. Perfecto. Gracias. Todo claro. Excelente, excelente.